Soy Jorge Aguilar, ingeniero mecánico. Tengo buenos años de experiencia en lo que es minería, principalmente. Y bueno, estamos acá en este ITOC para brindar este tema, compartir conocimientos, experiencias en el tema de arranque de bombas. Bueno, eh, considerando que el tiempo es un poco corto, eh, siguiendo el protocolo, vamos a dar inicio al curso. Más bien, yo les voy a pedir un gran servicio que con respecto a las preguntas, centrémonos en el tema. Lo que pasa que estamos estoy actualmente terminando un proyecto acá en Argentina y me he dado una escapada para poder hacer esta videoconferencia. La disculpa del caso y bueno, sigamos adelante. Bueno, la puesta en marcha de bombas, ¿no? En realidad, vamos a ver básicamente algunos pasos previos a la puesta en marcha, ¿no? Y algo después de la puesta en marcha, ¿no? Eh, una bomba es parte de un sistema de bombeo, ¿no? Entonces, eh, está muy estrechamente relacionado con los otros elementos del sistema, ¿no? Principalmente las bombas se utilizan en procesos industriales para entregar un caudal a una determinada presión, ¿ya? Y por lo general, cuando queremos arrancar un equipo electromecánico, siempre es necesario hacer revisiones previas, ¿no? Para que el arranque sea lo más exitoso posible, para evitar imprevistos, cosas que se nos hayan pasado y sobre todo para que no haya ningún accidente, ¿no? Lo mismo sucede en las bombas. ¿Qué tenemos que considerar antes de arrancar una bomba, ¿no? Bueno, acá, perdón. Dice, tenemos que hacer una pequeña revisión a la ingeniería. Tenemos tener claro de qué equipo vamos a arrancar, ¿no? Muchas veces nos toca la posta o a un compañero, un colega, o de repente estamos en el inicio, ¿no? Y muchas veces cambiamos la tarea por cualquier motivo. Sin embargo, debemos estar al tanto de lo que vamos a hacer. Y para eso tenemos que conocer parte de la ingeniería, quizás también parte de la operación, ¿no? Para ver si ha habido algún cambio en ella, porque no solamente se trata de arrancar el equipo, sino también ver qué va a suceder con esta puesta en marcha. ¿Ya? Por eso tenemos que informarnos sobre esos puntos importantes, sobre todo, que lo que es el caudal y la presión a entregar, en qué rangos vamos a manejar esta bomba, ¿ya? Otro punto importante también es, por el tema de por el tema de la cavitación, es la altura mínima que debemos tener en el sistema de bombeo. Bueno, el siguiente paso sería una revisión documentaria, básicamente, de los protocolos de instalación, ¿no? Entre ellos, protocolos importantes tenemos el alineamiento y nivelación de bomba, la lubricación de los rodamientos, las pruebas de hermeticidad en las tuberías, en los tanques. También, si bien no es mecánico, pero también es importante el tema eléctrico. Ver que los motores hayan sido conectados adecuadamente, a la tensión correcta. Repito, todo esto es documentario. Tenemos que partir de algo. No podemos eh, hacer algo en base a lo que alguien nos dice. Necesitamos un punto de partida. Y ese punto de partida es justamente la revisión documentaria de esta información técnica
de cada equipo que vamos a poner en marcha. Bueno, dentro de esto, vamos a ver, dentro de los temas importantes de esta revisión documentaria es el alineamiento y la nivelación de las bombas, ¿no? ¿Por qué tenemos que nivelar o alinear? Acá en la parte izquierda vemos esquemáticamente el impulsor de una bomba, ¿no? Que se ha dibujado un poco inclinado, considerando una un desnivel en el mismo, en la base de la bomba, ¿no? Y podemos ver la flecha roja que indica, no sé si la están viendo bien, la flecha roja que nos indica, perdón, que nos indica la dirección del peso de ese componente, ¿no? Entonces, cuando el rotor empieza a girar, va a girar en un plano no vertical por la inclinación de la bomba. Entonces, va a generar el peso que está en ese plano vertical. Si lo podemos descomponer en dos direcciones, en una en la dirección axial de la bomba y dos en el plano del impulsor, vamos a tener una pequeña componente que va a estar desbalanceada. Y eso es lo que va a generar la vibración. Es por eso que todos los fabricantes, ¿no? Exigen una nivelación de la bomba. Y mucho va a depender del tamaño de la bomba, de la velocidad que gira. Lo mismo sucede con el desalineamiento de los ejes, ¿no? El motor y bomba normalmente son dos ejes que están, eh, digamos, puestos uno tras otro para que se le transfiera la energía o la potencia, ¿no? Mediante un acoplamiento. Estos acoplamientos unen los dos ejes y transmiten la potencia del motor hacia la bomba. Sin embargo, si los dos ejes no son concéntricos, se van a generar fuerzas que eh, van a formar vibraciones perjudiciales para el equipo. Los acoplamientos para bombas son de diversos tipos y, y está en función, bueno, las tolerancias para el alineamiento de ejes está en función al tipo de acoplamiento y a la velocidad de trabajo, ¿no? Hay un desalineamiento paralelo, como se ve en eh, acá, ¿no? Y el desalineamiento angular, ¿no? Bueno, ambos desalineamientos tienen que reducirse a un nivel que esté dentro de las tolerancias para que no sea perjudicial y no genere mayores vibraciones y dañe el equipo. Luego de hacer esa revisión documentaria, eh, necesitamos hacer también una inspección in situ, en campo, de los equipos, ¿no? Porque tampoco podemos confiarnos en documentos. A veces hay errores, a veces malas interpretaciones, ¿no? Así que es muy importante la inspección del equipo en campo. Eh, Hace un rato mencioné de que la revisión de los protocolos de instalación es un punto de partida, ¿no? El siguiente punto es la inspección y hay que estar muy comprometido con el equipo, ¿no? Hay que ser muy minucioso para observar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, los anclajes tienen que estar firmemente sujetados. Eh, Debemos verificar el giro libre
de la bomba. ¿Qué pasa? Muchas veces los equipos están almacenados un buen tiempo o sencillamente normalmente vienen de importación y no sabemos bajo qué ambientes climáticos hayan estado expuestos. Y si a esto le sumamos el tiempo de almacenamiento, entonces se produce muchas veces corrosión y se agarrotan los sellos, normalmente los sellos. Entonces, para evitar una sobrecarga durante la puesta en marcha, tenemos que darle un pequeño giro al rotor, ¿no? Para poder saber si está en condiciones, ¿no? Si la bomba está libre de fuerzas eh, de rozamiento que genere una falla en el motor, ¿no? También tenemos que ver que las bridas, ¿no? No estén cargadas con esfuerzos mecánicos debido al peso de la línea, debido a una mala instalación, digamos que una línea que no esté concéntrica con el eje de la bomba, ¿no? Porque le puede transmitir momentos flectores que puedan dañar la bomba. Acordémonos que normalmente, o mejor dicho, la mayoría de bombas que tenemos en una industria normalmente son de fierro fundido. Hay muchos materiales, hay de aceros también, ¿no? Pero las bombas, no, las bridas de las bombas no deberían estar esforzadas. Para eso, repito, tenemos que hacer una inspección, no tan minuciosa, pero ya la experiencia nos dice si una tubería está inclinada, ¿no? Y posiblemente nos va a generar esfuerzos mecánicos en las bridas. Y bueno, también podemos ver si está, por ejemplo, si está conectado. Hay algunas bombas que tienen una línea de sellado, ¿no? Líquido, mediante agua, normalmente. Si está instalado, si también están el sello de las prensestopas están ajustadas. Temas de ese tipo que deben ser resueltos en la inspección de campo. Bueno, si todo eso ya está liberado, ya está aclarado que no hay mayor problema, nosotros podemos hacer una inspección a las líneas de aspiración e impulsión. ¿Por qué las tenemos que hacer? Porque repito, la bomba no trabaja sola. Necesita un ducto donde se alimente y un ducto donde descargue. Y el más crítico es la línea de aspiración, ¿no? Porque si por un momento nos quedamos sin fluido, podría ser un grave problema para la bomba, ¿no? Hay bombas que necesitan siempre estar, su cavidad debe estar inundada, ¿no? Por ejemplo, las que tienen acoples magnéticos. El mismo fluido eh, refrigera el equipo, ¿no? Hay otros que de repente un poco de agua, una pequeña falta de agua por un corto tiempo no le va a hacer mayor problema. Pero, por ejemplo, si usa un sello mecánico, ahí sí va a ser más delicado. Esos sellos son muy caros y a veces cuesta conseguirlos, ¿no? Justamente porque son caros y no hay stock, digamos, disponible. Entonces, es necesario hacer una inspección a la línea de succión, ¿no? Para ver si las válvulas están completamente operativas. O sea, hay que manipular las válvulas, ¿no? Porque inclusive a veces me he tocado con instalaciones y a veces uno mueve la válvula y no la cierra completamente o no la abre completamente, ¿no? Cosas así. Entonces, también tenemos que ver los elementos de control. Si, si vamos a requerir por tema de proceso
cualquier proceso que sea, eh, una presión y un caudal, lo debemos tener la forma de medirlo. Y lo más básico que tenemos en eso es un manómetro, ¿ya? Y con respecto al caudal, podemos tener un indicador del nivel, no sé, de repente en un tanque de descarga, en el tanque de succión quizás, pero normalmente se utilizan em, flujómetros, ¿no? Que están conectados a la línea y nos pueden dar una lectura o una lectura rápida del caudal que está pasando en cada instante, ¿no? Bueno, todos esos elementos tienen que estar en operativos, ¿no? Correctamente conectados. Eh, También podemos tener sensores de presión, válvulas de alivio, dependiendo del sistema de bombeo que se esté revisando, ¿no? Y bueno, todo lo que acompaña a la bomba en su funcionamiento debería estar en buenas condiciones operativas, porque marchar una bomba, por ejemplo, sin saber qué presión se tiene, eh, si es agua no es mayor problema, ¿no? Podrían darse fugas, ¿no? Que si estamos hablando con líquidos corrosivos o tóxicos, sí es un gran problema, ¿no? Entonces, debemos saber si hay presión en la línea, si de repente el caudal quizás no es muy significativo, digamos, respecto a la precaución del cuidado de la bomba, pero sí debemos tener por lo menos un manómetro, ¿no? Pero normalmente, pues en las instalaciones industriales tenemos flujómetros, tenemos manómetros, sensores de presión, lazos de control, ¿no? Que nos permite eh, tener un mejor control del proceso del fluido que se está bombeando, ¿no? Repito, todo eso tiene que estar operativo, ¿no? Y bueno, si hay algo que no está, hay que intervenir y hacer las correcciones necesarias para que el sistema esté completamente operativo y podamos tener una puesta en marcha exitosa, ¿ya? Bueno, en cuanto a la puesta en marcha, ya pues como hemos revisado todos los otros puntos anteriores, la revisión documentaria, como la inspección en campo, ¿ya? Estamos listos para poder hacer un arranque, ¿no? Y lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, el- la toma del fluido esté disponible, ¿no? Y para eso debemos mantener un nivel apropiado en el tanque, en el depósito del cual se va a tomar el fluido, ¿no? Tener un control sobre ese nivel, ¿no? Y tenemos que aperturar la válvula completamente. Cuando se diseñan las bombas o los sistemas de bombeo, eh, por lo menos en la succión no se consideran válvulas parcialmente cerradas, ¿no? Porque es muy perjudicial trabajar un sistema de bombeo con válvula cerrada o parcialmente cerrada, ¿no? Entonces siempre debemos tener la válvula de succión completamente abierta, ¿no? Eh, bueno, el siguiente paso ya es muy conocido, el cebado de la bomba, ¿no? Eh, Como mencionamos hace poco, tenemos que ver qué tipo de sello de bomba es, ¿no? Si necesita o mejor dicho, si parte del diseño, no es que necesita, sino se utiliza un sistema de bombeo de agua de sello, ¿no? Por ejemplo, acá en esta parte
eh, vemos un conjunto de estopas, ¿no? Los que están marcados con una X, y tenemos la prensa estopa, ¿no? Este tipo de sellado es muy simple, muy común en las bombas, sobre todo en las que manejan pulpa, ¿no? Y requieren también agua de sello. ¿Por qué? Porque hay un continuo frotamiento, ¿no? Entre el eje o la camisa que tiene el eje y el propio sello, ¿no? Entonces actúa como un refrigerante y el agua misma también actúa como sello, ¿no? O puede también haber la propia bomba, como está en este caso, ¿no? El mismo fluido, la misma bomba, con la presión que sale, también va lubricando el sellado o manteniendo el sellado de la bomba, ¿no? Entonces, tenemos que, si es necesario, mejor dicho, si es que corresponde, si es que esa bomba tiene agua de sello, hay que arrancarla previamente. El ajuste normalmente es de 15 PSI, 14 PSI, ¿no? Y siempre tiene que haber un goteo, ¿no? Salvo en las bombas que manejan fluidos peligrosos, ¿no? Ahí, bueno, es básicamente con sellos mecánicos o, eh, digamos, manejan acoplamientos que no requieren sellos, ya va encapsulado, ¿no? Y bueno, este, también tenemos que de algún modo cerciorarnos, ¿no? De que no hay eh, bolsas de vapor perdón, bolsas de aire en la línea, ¿no? Sobre todo en la línea de succión a la entrada de la bomba, ¿no? Eh, des- También a veces hay válvulas en la descarga, ¿no? Para instalaciones futuras, válvulas para instrumentos que no se colocaron. eh, También hay válvulas de purga, ¿no? Todas esas deberían estar cerradas, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Eh, si estamos manejando agua, no va a pasar más de un chorro de agua. Sin embargo, si manejamos fluidos peligrosos o tóxicos, puede generar un problema mayor. Bueno, entonces, cuando ya tenemos, digamos, la bomba lista, ya cebada, ¿no? Eh, con el sistema sellado ya operativo, ¿no? Entonces ponemos en marcha la bomba. Ahora, acá hay un tema muy interesante que quizás es el fondo de todo este ITOC, ¿no? Es el tema del arranque. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a arrancar por primera vez un sistema de bombeo, la tubería está vacía, ¿no? Si bien tiene todas sus válvulas, ¿no? De aislamiento, válvulas de retención, de repente algún sistema de protección contra golpe de ariete. eh, eh, Tenemos la tubería vacía y al arrancar la bomba, ¿no? Empieza a entregar un caudal, ¿no? Cada vez en función al giro de la bomba se va haciendo un poco mayor, ¿no? Y va a empezar a llenar la tubería. Pero en el instante del inicio, la tubería mojada por el fluido es muy corta. O sea, estamos hablando básicamente de la cámara de la bomba, ¿no? Y, ¿Y qué sucede? Poco a poco va incrementando, se va mojando la tubería y las pérdidas por fricción en la línea se van incrementando, ¿no? Pero estamos partiendo de cero. Entonces, durante todo el arranque, perdón,
Este es el punto. Entonces, en el arranque decía que las pérdidas de fricción son cero, ¿no? Esta es la ecuación de Darcy, en la que podemos ver que las pérdidas por fricción es función directa de la longitud. Y como inicialmente la longitud es, digamos que cero, ¿no? Entonces, no va a haber pérdidas por fricción inicialmente. ¿Ya? Vamos a tener una diferencia estática, sí, inicial, ¿no? Pero no va a haber pérdidas por fricción, porque sencillamente no moja la tubería. Entonces, ¿qué pasa ahora si las pérdidas por fricción son bajas? Acá podemos ver, ¿no? Eh, esta es la curva del sistema y esta es la curva de la bomba. Bueno, son 3 tipos de impulsores o 4 tipos de impulsores, ¿no? Cuando no tenemos eh, eh, restricciones en la tubería, ¿no? La curva del sistema se va, bueno, no está la mínima, pero la mínima sería acá la diferencia de altura, ¿no? Entonces la curva se va echando hasta ese punto. ¿Y qué sucede una vez que arrancó el motor? ¿No? Empieza a trabajar un punto de operación muy a la derecha de la curva. ¿Ya? Y estos puntos de trabajo se reflejan en la curva de potencia del equipo, ¿no? Y como vemos acá, no sé si es visible, ¿no? Este es el punto de trabajo, perdón, el punto que corresponde a la zona de operación, y este de acá es en el instante, digamos, del arranque, ¿no? Va a consumir una mayor potencia que, que en su punto de trabajo. Entonces, al arrancar la bomba, se va a sobrecargar porque ya la bomba está trabajando en otro punto de operación. Ya no es el punto de diseño, porque todavía se está llenando la bomba, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se ha hecho un estimado, un cálculo, ¿no? Para una línea de 3 pulgadas, ¿no? Con 50 metros de longitud, a un caudal de 20 litros por segundo, ¿no? Eh, la tubería vacía para esa línea le corresponde un volumen de 0.25 aproximadamente metros cúbicos, ¿no? Y considerando el caudal de la, de la, del bombeo, vamos a tener aproximadamente 13 segundos para llenar esa tubería, ¿no? Pero un motor eléctrico, dependiendo por supuesto del tamaño y el tipo de arranque, ¿no? Pero así, un arranque directo no debe pasar de los 4 a 6 segundos. Y bajo estas condiciones de arrancar con la válvula abierta, va a saltar por sobrecorriente, ¿no? Va a haber una sobrecarga en el motor y se va a detener, ¿no? Es por eso de que las bombas centrífugas debemos arrancarlas con la válvula de descarga parcialmente cerrada, ¿no? O la podemos arrancar con válvula cerrada también, pero teniendo la precaución de abrirla. No podemos hacer funcionar la bomba mucho tiempo con la válvula cerrada. ¿Por qué? Porque eh, el impulsor le va a transmitir al agua toda la energía que recibe del motor, y todo eso se va a transformar en calor, ¿no? Entonces el agua empieza a elevar su temperatura y
al elevar su temperatura, cambian las propiedades del fluido, ¿no? Bueno, en este caso estamos hablando de agua. Va a subir su temperatura y una de las propiedades importantes en un sistema de bombeo es la tensión de vapor del fluido, ¿no? Si elevamos mucho la temperatura, la evaporación del fluido va a ser el fluido va a ser más propenso a evaporarse, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar a la cavitación. La cavitación, en el fondo, es una evaporación, ¿no? Evaporación del fluido a baja temperatura, porque está sometido a una baja presión, ¿no? Entonces ahí entra a tallar esta propiedad del fluido, ¿no? La tensión de vapor. Como repito, es variable con la temperatura. Y bueno, entonces decía que no podemos mantener mucho tiempo la bomba con la válvula de descarga cerrada, ¿no? Entonces, es solamente un pequeño tiempo para poderle darle tiempo al motor que arranque y luego ir abriendo paulatinamente la válvula y regular con el consumo de corriente, llegar a un nivel de trabajo eh, que sencillamente, si ha sido ese motor con respecto a la bomba correctamente dimensionado, entonces sencillamente se abre la válvula y el motor trabaja a su condición, digamos que nominal, ¿no? Entonces, esa es la razón principal por la que en los sistemas de bombeo, sobre todo cuando tienen tuberías muy largas, hay que arrancarlas con la válvula de descarga completamente cerrada o parcialmente cerrada, ¿no? Hasta llegar a un valor de corriente permitido por el equipo. El otro punto del- de la razón de trabajar con la válvula parcialmente cerrada es de que quizás ha habido una mala selección de la bomba y la bomba haya sido sobredimensionada, ¿no? Entonces, cuando tenemos una bomba sobredimensionada, va a trabajar en el punto derecho de la curva, ¿no? Esta es la curva de la bomba, esta es la curva del sistema, ¿no? En este caso, este es el punto de operación, el punto de diseño, ¿no? En el cual tenemos un caudal y una presión. Para este caso, tenemos 20 litros por segundo aproximadamente, ¿no? Y con una altura de más o menos 23 metros, ¿no? ¿Qué pasa si la bomba ha sido sobredimensionada? Decía que eh, eh, como va a ser muy grande la bomba, las cargas que tenemos aguas arriba del sistema de bombeo van a ser, con respecto a la bomba, van a ser muy, digamos, insignificantes o sencillamente van a ser menores, ¿no? Con respecto a lo del diseño, y va a ser que el punto de trabajo se corra hacia la derecha, ¿no? Como vemos acá, en este punto tenemos aproximadamente eh, 16, tenemos 18 metros de cabeza,
contra un caudal de 28 litros por segundo, ¿no? Eso es producto del sobredimensionamiento. La bomba nos va a dar más de lo que se había proyectado en el diseño, ¿no? Pero ese desplazamiento del punto de trabajo también se va a ver reflejado en las curvas de potencia, ¿no? Estamos pasando de este punto a este punto, ¿no? Acá tenemos aproximadamente 80, 90, un poco más del 10% en la potencia, ¿no? Pero hay otro factor eh, importante que hay que tenerlo presente y que muchas veces no se ve. Una sobrecarga lo podemos ver por el disparo del arrancador, podemos verlo con instrumentos quizás, pero lo que no podemos ver fácilmente es la cavitación que se da por este mal diseño, ¿no? ¿Qué pasa? Este es eh, el caudal de diseño de 20 litros por segundo, ¿no? Y tiene acá un NPSH, ¿no? De 2.3, digamos, ¿no? El NPSH es la capacidad que tiene eh, la bomba para no generar cavitación, ¿no? Es pues, digamos, es la presión mínima, ¿no? eh, que se debe desarrollar para no generar la cavitación. La cavitación, como dije hace un rato, es básicamente la evaporación a baja temperatura, producto de un nivel bajo de presión, ¿no? Pero causa grandes daños a la misma bomba, ¿no? Prácticamente la destruye, ¿no? Si no es controlado esto, ¿no? Entonces decía de que acá el NPCH, en este caso el requerido, ¿no? Tenemos dos NPCH, el disponible, que es del sistema, y el NPSH de la bomba, que es el requerido, ¿no? Disculpen, lo que pasa es que la pantalla me está tapando la diapositiva. Eh, Acá la condición para que no haya cavitación es esta, que el NPCH disponible sea mayor que el requerido, ¿no? Acá no se le ha puesto un factor de seguridad, ¿no? Pero para que sea más entendible, ¿no? Sencillamente el factor de seguridad normalmente se le pone de 0.5 a 1 metro adicional, pero esa es la condición, ¿no? Y el NPSH disponible es función de la presión que tiene el reservorio de succión, la presión de vapor, la altura de aspiración, que puede ser positiva o negativa, dependiendo de la instalación, y de las pérdidas de fricción que hay en la línea de succión, ¿no? Entonces, como vemos acá, perdón, como vemos acá, esta es la curva del NPSH requerido para esta bomba, ¿no? Si al cambiar el punto de trabajo, ¿no? Por un sobredimensionamiento de la bomba, ¿no? El punto de trabajo se ha corrido a la derecha, se ha corrido a la derecha y este,
el NPSH ha cambiado. Ya no es este de diseño, que es aproximadamente 2.3, ya se fue a aproximadamente 4 a 5, a 4 más o menos, ¿no? Este de acá. Y eso sí es un gran problema, porque normalmente los factores de seguridad, repito, son de 0.5 a 1, ¿no? Y, y bueno, y se va a generar cavitación, ¿no? Y eso normalmente lo escuchamos, pero no lo vemos directamente. Tenemos que acercarnos a la bomba para ver si efectivamente está cavitando, ¿no? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado también si la bomba está sobredimensionada. Es por eso que inicialmente les mencioné de que la persona responsable que va a estar a cargo de la puesta en marcha tiene que informarse previamente bien, ¿no? Y bueno, eh, eso sería, digamos, con respecto a la variación de la curva de la bomba en el lado, eh, hacia el lado derecho, ¿no? También ya hemos conversado sobre qué pasa con la bomba si se desplaza al lado izquierdo, ¿no? Es decir, a un punto por acá más o menos, ¿no? Ahí lo primero que va a suceder es el calentamiento del fluido, ¿no? Si el fluido se calienta, eh, va la tensión de vapor. Si bien acá, por ejemplo, vemos que el NPSH quizás es bajo, ¿no? Pero se puede calentar a tal nivel de temperatura que va a facilitar la cavitación, ¿no? A pesar de que la curva le dé un valor muy bajo, ¿no? Eh, y bueno, son unas consideraciones que hay que tener presente antes de arrancar una bomba. Acá en esta gráfica también podemos ver, por ejemplo, este corresponde a una bomba de ácido sulfúrico, ¿no? Tenemos las curvas de potencia, esta es la curva del sistema, la que está en rojo, ¿no? La curva de eficiencia y bueno, el, el famoso, el punto de trabajo es este de acá. Este es la curva de NPCH y acá en esta bomba es más marcada, digamos, la variación del punto de operación, ¿no? Podemos ver más claramente los cambios si se desplaza a la derecha o a la izquierda. Bueno, durante la puesta en marcha hay una necesidad de controlar los parámetros de diseño. ¿Por qué? Porque la bomba debe cumplir una función, ¿no? Como dije al principio, es entregar un caudal a una determinada presión, ¿no? Para realizar un determinado proceso, de repente una transformación física, química, dependiendo del proceso, o sencillamente un trasvase, ¿no? Por una necesidad de llevar el fluido de un punto a otro, ¿no? Y lo que tenemos que controlar es el caudal, perdón, la presión y el amperaje, ¿no? Son elementos muy, muy importantes que debemos mantener bajo control, ¿no? Eh, si, uh, si no controlamos el amperaje y el sistema de control no funciona bien, pues vamos a malograr el equipo, ¿no? Adicionalmente, también es muy importante
controlar la temperatura de rodamientos, ¿no? Las vibraciones, ¿no? Algunas veces los fabricantes nos envían eh, el equipo lubricado, ¿no? Y dependiendo, a veces también nos envían con una pequeña cantidad de lubricante, básicamente solamente para evitar pequeños eh, daños o mejor dicho, para que se mantenga durante el almacenamiento, ¿no? Y bueno, todo eso tenemos que revisarlo en, en el protocolo, ¿no? Si ha sido lubricado, por ejemplo, ¿no? Si se ha utilizado el lubricante apropiado, ¿no? Si se ha hecho la cantidad adecuada, ¿no? Porque todo eso, de algún modo, si no está controlado, a futuro va a generar problemas, ¿no? Y, y, lo, y cuando un rodamiento no está bien lubricado, va a empezar a dañarse las pistas las pistas de los rodamientos y generar vibraciones. Es por eso que es muy importante controlar, ¿no? De repente una lectura alta de vibraciones nos podría indicar que no hay, bueno, el tema de las vibraciones es un poco extenso, pero dependiendo de la frecuencia de vibración nos puede indicar una falta de lubricante, ¿no? O daños quizás ya en el rodamiento, nos puede indicar un desalineamiento del equipo, ¿no? Eh, es por eso que es recomendable un control, ¿no? Inicial, sobre todo un control inicial para saber cuál es nuestro punto de partida, ¿ya? Ahora, eh, eso ya escapa un poco a lo que es la puesta en marcha, ¿no? Ya es un tema de mantenimiento quien debe hacer una, un seguimiento a cada equipo para que pueda eh, durar la vida útil estimada de diseño, ¿no? Acá este último punto, eh, que lo estoy llamando consideraciones a tener en cuenta para intercambiar motores y bombas. ¿Qué sucede? En yo también trabajé en mantenimiento y es muy frecuente que la operación, la presión de la operación, ¿ya? A veces se dañan los equipos por un mal uso, una mala, puede ser una mala aplicación, un mal diseño, un mal mantenimiento, por lo que sea, pero se dañan. Y cuando ya estamos en la etapa de producción, existe una gran presión cuando se paran los equipos, ¿no? Cuando se dañan o es necesario cambiarlos. No, esta no es una práctica recomendada, ¿no? Intercambiar equipos, intercambiar motores. Sin embargo, podría darse el caso que, eh, o mejor dicho, el momento eh, lo requiere y habrá que tomar de repente una bomba o un motor de otra área que está paralizada o sencillamente está disponible o sencillamente no tiene la urgencia de este sistema de bombeo, ¿no? Entonces, para esto hay que tener, para poder intercambiar un motor o una bomba, ¿no? Debemos tener claro qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos la expresión de la potencia, es la eficiencia por la densidad
por el caudal digamos, que está pasando, la gravedad, el valor G de la gravedad y la altura, ¿no? el ADT. ¿Qué sucede si intercambiamos una bomba, digamos, que tiene una gravedad específica o una densidad, para utilizar el mismo término acá, digamos, de 1, y lo queremos poner en otro que es menor, digamos 0.8, ¿no? La bomba ya tiene una geometría establecida, ¿no? Ya tiene una forma, y, y cuando se le acopla al motor eléctrico, no le va a importar qué fluido es. Sencillamente por su configuración geométrica, va a empezar a arrancar, a echar caudal, y eh, en este caso, como se va a utilizar en un fluido que, que tiene menor eh, densidad, ¿no? Va a estar, eh, digamos, eh, subdimensionado, si podemos decirlo así, la selección que hemos hecho, ¿no? Pero si es al revés, ¿no? En la que vamos a utilizar una bomba para un, para un fluido eh, que tiene mayor densidad en otro de, de menor densidad, va a generar una sobrecarga al motor, ¿no? Porque ahí está, repito, acá está la expresión de la potencia, ¿no? Si la densidad del fluido aumenta, va a aumentar la potencia, ¿no? Entonces, bajo esa condición, el motor se puede quemar, ¿no? Puede tener una sobrecarga, y de repente, si el sistema de protección no está eh, totalmente operativo, puede fallar. Y lo mínimo que puede suceder es sencillamente que se corta el suministro. O sea, eh, arranca por un lapso muy pequeño y luego se desconecta el motor eléctrico, ¿no? Otro factor importante que hay que tener en cuenta también es la viscosidad, ¿no? Eh, la viscosidad genera un mayor consumo de energía para, para bombearlo. Y eso se ve reflejado en las pérdidas. Y las pérdidas acá en esta expresión, está expresada con el H, ¿no? El ADT, ¿no? Entonces, sucede algo parecido, ¿no? Podemos dañar un motor por una mala, yo no quisiera decir selección, sino una mala decisión, ¿no? De querer intercambiar por el apuro, por la necesidad, por la presión de la producción, ¿no? Podemos dañar otro equipo y al final nos seguimos quedando en el aire. Bueno, eso, eso es todo en este e-talk. Espero que esta información transmitida les haya servido de algo, y estoy atento a las preguntas que se hayan dado. Catherine. Sí, muy bien, ingeniero. Vamos a pasar a lo que son la rueda de preguntas. Tenemos algunas consultas a través de nuestro chat. La primera consulta es,
de José Rivera nos dice, ¿puedo mejorar el punto de operación de la bomba utilizando un variador de velocidad considerando un flujo variable? A ver, gracias por la pregunta. Eh, el variador de velocidad se utiliza para mejorar la eficiencia, ¿no? Del sistema en general. Eh, si queremos regular el punto de operación, como fue eh, la pregunta, ¿no? Desde luego lo podemos hacer con un variador de velocidad, lo podemos hacer con una válvula, pero más eficiente definitivamente es con un variador de velocidad, porque le estoy entregando al sistema menor energía de lo que requiere. Con una válvula también lo podemos hacer, pero estamos desperdiciando la energía. Y también no solamente desperdiciando, sino también sometiéndola a la válvula con, a mayores cargas erosivas, digamos, ¿no? El fluido, por muy limpio que sea, siempre va a generar erosión en los elementos del sistema de bombeo. No sé si Muy bien. se... Sí, esperemos que nos responda el participante si se pudo absolver su pregunta. Seguimos con otra consulta de Henry Villa. Nos indica si en la descarga de una bomba centrífuga de agua de mar que impulsa 25 metros más arriba de la bomba, se retira la válvula check, ¿por qué produce un golpe muy fuerte por el retroceso de la columna de agua? ¿Se afecta adversamente el motor eléctrico o el impulsador por el giro inverso al normal? Ya. Eh, a ver, no solamente en agua de mar, ¿no? El agua de mar, por la concentración de sales, tiene más una densidad un poco mayor. Muy interesante la observación de disculpe, ya me olvidé el nombre. ¿Qué pasa? La, Cuando uno bombea, ¿no? El sistema debe tener una válvula de retención. ¿Por qué? Porque si no la tuviera, todo el fluido se va a ir eh, hacia el punto de menor presión, ¿no? Creo que mencionó que bombeaba 25 metros sobre la bomba, ¿no? ¿Qué sucede en el momento del corte de la energía o el movimiento de la bomba, ¿no? La bomba, apenas se detiene el motor, por inercia la bomba va a seguir girando, ¿no? Cada vez un poco menos. Va a estar entregando caudal hasta un momento en que ya no puede vencer la presión estática, digamos, de la columna de agua, ¿no? Entonces, si no tiene la válvula de retención, el fluido va, o en este caso el agua de mar, va a regresar por el ducto de descarga y efectivamente lo va a hacer girar a la bomba en sentido inverso. Y si arrancamos la bomba en ese instante, eh, podemos quemar el motor, ¿no? Ahora, eh, creo que le entendí que como que no era muy recomendable la válvula de retención. No sé si me podrías repetir la pregunta, por favor, Catherine. Sí, pregunta si se afecta adversamente el motor eléctrico o el impulsador por el giro inverso al normal. Ya, claro. Entonces, bueno, eso sí es que no tiene la válvula de retención o no está operativa, ¿no? Las válvulas check son más seguras cuando se montan en forma horizontal, ¿ya? Porque a veces en este caso, digamos, de repente he tenido una experiencia un poco nada buena en el sentido del daño de algún motor. El agua salina es muy corrosiva, ¿no? O también se generan incrustaciones que hace que la clapeta no cierre oportunamente, ¿no? Y por tanto, si se demora en cerrar, el agua en retroceso que viene por el ducto va a empezar a acelerarse. Y cuanto más se acelere,
¿no? Eh, hasta podría producir el golpe de ariete, ¿no? Por eso decía que es mejor que las válvulas de retención estén montadas horizontalmente. Sin embargo, se montan verticalmente. También hay checks que trabajan en forma vertical. Lo que sí hay que asegurarse que la check sea de buena calidad, ¿no? Y para terminar, sí, va a haber un problema serio, ¿no? Si es que el motor no se vuelve a arrancar, no va a haber mayor problema, porque sencillamente, bueno, salvo un problema eléctrico, salvo que dependiendo eh, ¿qué pasa? Cuando gira en sentido contrario, hay dos situaciones, digamos. Una, de que si inmediatamente volvemos a arrancar, al estar girando la bomba en sentido contrario, va a tener una sobrecarga, ¿no? Un torque mucho mayor al estar la bomba detenida y probablemente no arranques o si es que dispara oportunamente el sistema de protección o si falla, pues no, de repente ni logra arrancar dependiendo del nivel, digamos, de el tiempo que haya pasado, ¿no? O sea, digo, si la tubería está bajando por la línea, le va a hacer girar en sentido contrario y dependiendo de ese tiempo, ¿no? Va a tener una mayor velocidad en sentido contrario, vuelvo y repito, que va a hacer que el motor trabaje como rotor bloqueado. La otra situación es de que el motor trabaje como un generador, ¿no? Sin embargo, si estamos hablando de un motor de inducción, ¿no? Esos, motores no tienen, digamos, el mismo efecto o mejor dicho, que no se puedan transformarse en generador, ¿no? Como podría ser un motor de corriente continua, ¿no? Y además, cuando se abren los contactos, ya no habría, digamos, una transferencia de energía hacia la subestación. Muy bien, ingeniero. Esperamos que la respuesta haya sido del agrado del participante. Ya para finalizar, vamos a proceder con dos preguntas más para poder terminar la rueda de preguntas. Y una de las preguntas es de Leonardo, que nos dice qué porcentaje de apertura recomienda para el cierre de la válvula de descarga durante la puesta en marcha. Ya, a ver, eh, podemos arrancar la bomba con la válvula completamente cerrada, solamente que no nos olvidemos de abrirla, ¿no? Eh, dependiendo de la instalación, ¿no? Comenté, puse un ejemplo de una tubería de 3 pulgadas, ¿no? Que no es una tubería grande, ¿no? Es una tubería pequeña, 50 metros, tampoco es una gran longitud, ¿no? Pero si es una tubería, digamos, de 1 pulgada, 2 pulgadas, de repente no le va a hacer nada, ¿no? Este fenómeno normalmente es mm, más notorio en tuberías largas, en potencias de gran tamaño, ¿no? Así que si arrancamos una bomba pequeña con la válvula cerrada, eh, el efecto de calentamiento también se va a dar, pero eh, no es que el agua empiece o el fluido empiece a calentar inmediatamente, ¿no? Eh, son, ¿cómo le diría?
son situaciones particulares, ¿no? Podemos arrancar definitivamente la válvula perdón, la bomba con válvula cerrada. No hay ningún problema, pero vamos abriendo paulatinamente, ¿no? Para que empiece a circular y no recaliente. La cavitación no va a ser un daño inmediato, es un daño a futuro, ¿no? Eh, pero sí, si es la otra condición de que en la que tenemos una tubería larga, de buen diámetro y que está vacía, ahí sí vamos a tener problemas en el arranque. Por eso es mejor arrancar con la válvula cerrada y la vamos abriendo, ¿no? Mirando el manómetro, teniendo información de corrientes, ¿no? Así que no, yo no daría un porcentaje, sino sencillamente, eh, si queremos, la arrancamos con la válvula cerrada, pero la vamos abriendo paulatinamente, verificando el amperaje y también la presión que vamos liberando. Muy bien, y ya para finalizar el e-talk tenemos nuestra última pregunta, que indica por qué el arranque o en qué funcionamiento se incrementa la corriente de la bomba por encima del nominal. Ya. A ver, si estamos hablando de motores de inducción, ¿no? Y en general, cualquier motor, eh, siempre la corriente de arranque es, es mayor a la corriente nominal, siempre. ¿Ya? Porque bueno, es un tema ya electromagnético, ¿no? Eh, pero siempre la corriente, salvo que estemos hablando de equipos que no tienen variadores de velocidad, por ejemplo, ¿no? Si ponemos ya un variador de velocidad es otra cosa, o de repente un arrancador suave, ¿no? Pero yo creo que la pregunta no iba por ese lado. Eh, cuando damos el arranque a un motor, ¿no? Por cuestión de constructiva, esa corriente va a ser mayor a la nominal, ¿no? Y pasa el periodo de arranque, que son, dependiendo del tamaño del motor, ¿no? Puede ser un segundo, puede ser 4 segundos, 5 segundos, ¿no? Y llega a un valor de arranque, no de arranque, perdón, de corriente nominal, ¿no? Inclusive puede estar, no todo es exacto, puede estar un poco arriba, un poco abajo de ese valor, ¿no? Pero dentro de un 7 a 10% a lo más, ¿no? Que no es no deberíamos llegar ahí, ¿no? Yo creo que un valor no, a lo más de sobrecarga sería un 3%, ¿no? Entonces, eh, para terminar la pregunta, para responder la pregunta, eh, la corriente va a depender mucho del tipo de motor, ¿no? También va a depender de las condiciones de arranque, lo que se mencionó hace un momento, ¿no? Si hay una bomba que está sobredimensionada, va a hacer que se corra la curva a la derecha y por tanto va a haber un mayor consumo de potencia. Y ese mayor consumo de potencia va a hacer que eh, el motor se sobrecargue. No sé si se respondió la pregunta. Eh, bueno, le pedimos al participante que realizó la pregunta, por favor nos deje a través del chat. Tenemos varias consultas, lamentablemente por el tiempo que nos queda un poco corto, vamos a terminar hasta aquí con las preguntas y vamos a dar por finalizado lo que es el TikTok de hoy. Le agradecemos al instructor por su presentación,
tu charla del día de hoy y también les agradecemos a todos los asistentes la participación del día de hoy. Les comentamos que este TikTok ha sido grabado para que lo puedan volver a ver y esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. También les comentamos que tenemos cursos de bombas programados para el próximo año. Si desean conocer más sobre estos cursos en sus diferentes modalidades, tanto streaming como virtual, pueden contactarnos al número y al correo que se lo esté pasando por el chat. Bueno, ante todo, muchas gracias nuevamente, ingeniero. Muchas gracias a todos los asistentes. No me queda nada más que decir que muy buenas tardes. Se cortó la comunicación. Buenas tardes también y muy agradecido con todos ustedes. Hasta una nueva oportunidad.